David, 39 años, aún no se gradúa, no puede aprobar cálculo. Hija, de mañana ya es mi examen, hija, como por quinta vez, no, séptima ya es, hija, no, ¿cómo voy a tomar por séptima vez? Ya tengo que aprobar esta vez. Ojalá existiera alguien que me pueda ayudar, de verdad, hija, no. Otra vez salvando el semestre, a última hora. Yo sé quién es. ¿Usted hasta o es muchas derivadas? ¿O no parece la voz de la música igual, hija? ¿Quieres aprobar tu examen de una vez por todas? Claro, pues, hijita, ¿qué es lo que hay que hacer? Sigan bien. Pues en este video de 5 minutos aprenderás las reglas básicas para aprender a derivar de una vez por todas. Pero todos sabemos derivar. Yo sé derivar, tú sabes derivar, él sabe derivar, nosotros sabemos derivar, vosotros sabéis derivar. Pero así en serio, saber derivar es muy fácil. Así como tu ex. Pero en realidad solamente tienes que saber 4 reglas. Esta y esta otra. Es por eso que vamos a desglosar de una vez estas 4 reglas para que aprendas a derivar de una vez por todas y así apruebes tu examen de cálculo 1. Primero tenemos las derivadas de tabla. ¿Y qué son? Son derivadas y están en una tabla. Mames. No, pero así en serio, las derivadas de tabla son en realidad fórmulas que tienen que aplicarse de manera directa. Pero estas fórmulas son alrededor de unas 26 o 25, al menos las más elementales. ¿Pero cuáles son? Son esta otra, esta, y obviamente la más complicada de todas, esta. En realidad, cada uno de nosotros deberíamos aprender de memoria al menos estas 25 derivadas de tabla. Pero, si tu docente es piadoso y te permite meter formulario, ¡boom!, tienes una cosa menos de qué preocuparte. Aparte de no tener novia, claro. Es que sí entendí la referencia. La siguiente regla es la regla de la suma y de la resta. ¿Qué dice esta regla? Si lo que queremos es sacar la derivada de la suma o resta de dos funciones, lo único que tenemos que hacer es derivar cada uno de los términos de esta suma o resta. Y sí, solo es eso. A mí no me haces boy. La siguiente regla que vamos a ver es la regla de la multiplicación y de la división. ¿Qué dice la regla de la multiplicación? No los vamos a aplicar la regla de la multiplicación cuando tengamos la multiplicación de dos o más funciones. ¡Ay, cabrón! Entonces, cuando yo quiera sacar la derivada de una función, lo único que tengo que hacer es identificar quién es el primer término y quién es el segundo término de esta multiplicación. De manera que yo voy a usar la regla mnemotécnica que dice: la primera función derivada multiplicada por la segunda función sin derivar, sumado a lo opuesto, la primera sin derivar multiplicada por la segunda derivada. Ahora vamos a ver la regla de la división. La regla de la división es similar a la de la multiplicación, pero con una pequeña diferencia. Si queremos sacar la derivada de la división de dos funciones, lo único que tenemos que hacer es identificar quién está arriba y quién está abajo. En términos estrictos, quién es el numerador y quién es el denominador. De manera que cuando queramos sacar la derivada de una función, trazamos primero la línea de la fracción, en la cual vamos a copiar tal cual nuestro denominador, pero elevado al cuadrado. Y en el numerador vamos a usar la regla similar a de la multiplicación, en el que dice: el numerador o el de arriba derivado multiplicado por el de abajo o denominador sin derivar, menos, aquí está la gran diferencia con la multiplicación, el numerador o el de arriba sin derivar multiplicado por la derivada del que está abajo o del denominador. Nada complicado, ¿no? ¿El para qué cosa de quién? Hasta el momento, con todo lo que te acabo de enseñar, en teoría podemos derivar cualquier función. Pero, ¿qué sucede cuando no podemos aplicar la propiedad de la suma-resta, cuando no podemos aplicar la propiedad de la multiplicación-división de manera directa y cuando no podemos aplicar directamente las derivadas de tabla? Lo que nos queda es la regla de la cadena. Pero ¿cuándo usamos la regla de la cadena? La regla de la cadena nos permite hacer la derivada cuando una función está compuesta por 1, 2, 3 o 4 funciones. La regla de la cadena lo que hace es permitirnos calcular la derivada de la composición de 1, 2, 3 o 4 funciones. Y lo que dice en teoría esta regla es que primero se debe derivar la función que está más hacia el exterior y luego multiplicar esto por la derivada de la función que está al interior. Y así repetir cuantas veces sean necesarias, así como las veces que volviste con tu ex.
Entonces, para sentar esto un poco mejor, vamos a hacerle un pequeño ejemplo. Imaginen que tienen una función seno. Si les piden calcular la derivada de la función seno, simplemente calculan por derivada de tabla y saben que es el coseno, ¿cierto? ¿Entiendes o no, pendeja? ¿Por qué me hablas así, güey? Pues es que me parte la madre que no entiendas, cabrón. ¿Estás pendejo? Ahora, si se quiere calcular la derivada de una función e a la x, que es la derivada más difícil, solamente usan la derivada de tabla. Y la derivada de e a la x es e a la x. Pero ¿qué sucede cuando estas dos funciones se usan para hacer una composición y generar una función nueva? Por ejemplo, la composición f de g de x o la composición g de f de x. Si usamos la composición f de g de x, tendríamos que decir que vamos a reemplazar e a la x en toda vez que veamos x en la función seno. Es decir, que tendríamos lo siguiente. Ahora, si manejamos el otro sentido, es decir, que en toda vez que veamos la x en esta función, vamos a reemplazar el seno en lugar del x. Eso sería esta composición de acá. Y bueno, teniendo estas dos, si uno quiere sacar la derivada para cualquiera de estos ejemplos, no puede usar una derivada de tabla directa, ni regla de la multiplicación, ni división, ni suma, ni resta, porque esta es una composición. Uno quisiera decir que la derivada de esto es directamente el coseno de e a la x y se acabó. Pero no, debido a que el argumento del seno, en este caso, es otra función. Vamos a lo mismo acá. ¿Quién se diría que la derivada de esto es la exponencial del seno de x? Pero no, porque en el argumento de la función exponencial tenemos una función seno, es decir, hay una función dentro de otra función. Entonces, si queremos calcular la derivada, vamos a usar la regla que dijimos en un principio. Primero se tiene que identificar, en este ejemplo, la función que está más hacia el exterior. En este caso, la función que está más hacia el exterior es la función seno. Por tanto, primero derivamos la función que está más hacia el exterior. La derivada del seno da coseno. Y se copia tal cual su argumento. El argumento no se mueve. Es decir, simulamos que en vez de este e a la x hay una x normal. Entonces, la derivada del seno de x va a dar el coseno de x. Pero sabemos que esa x en realidad es e a la x. Pero no acaba ahí, sino que tenemos que multiplicarlo por la derivada del argumento. Es decir, el argumento de este seno es la exponencial. Por tanto, hay que multiplicar por la derivada de este argumento. Finalmente vamos a tener, haciendo cálculos, el coseno se copia, multiplicado por la derivada de e a la x. Oye amigo, ¿cuánto era la derivada de e a la x? Lo mismo, sí, hija. Ya aprobó su examen este chico. Entonces, la derivada de e a la x es e a la x. Si nosotros tuviésemos otro término, otra función dentro de la exponencial, es decir, que en vez de x sea otra función como un logaritmo, deberíamos seguir aplicando la regla de la cadena. Ahora vamos a este otro ejemplo. Acá tenemos que derivar la siguiente función. Ya sabemos que no podemos aplicar ni regla de la suma, resta, multiplicación, división, nada de eso. Entonces yo observo que esta es una composición de dos funciones, donde la función que está más hacia el exterior y la que domina toda la función es la exponencial. Entonces, la regla dice que primero derivamos la función que está más hacia el exterior, es decir, la exponencial, y simulamos que en vez del seno a la x hay una x normal. Entonces tendríamos que la exponencial de x, si queremos sacar la derivada, sería la exponencial de x, pero ese x sabemos que es otra función, es un seno de x. Eso tenemos que multiplicarlo nosotros por la derivada de su argumento, y el argumento de la exponencial, en este caso, es la función seno de x. Por tanto, multiplicamos por la derivada del seno. Haciendo cuentas, copiamos tal cual la exponencial del seno y sabemos que la derivada del seno es el coseno. Ahora, si en el argumento del coseno hubiese habido otra función compuesta, por decirte un x al cuadrado, tendríamos que multiplicar esto por la derivada de x al cuadrado. Entonces, para concluir, la regla de la cadena dice que si queremos derivar una función, por más complicada que sea, lo único que tenemos que hacer es verlo de una manera simplificada. Agarramos la función que está más hacia el exterior y todo lo complejo que esté dentro le podemos llamar, por ejemplo, manzana. Entonces derivamos la función de afuera multiplicado por la derivada de la manzana. Y si esta manzana tiene más frutas adentro, es decir, funciones que están compuestas en su interior, multiplicamos por la derivada de cada una de estas, así hasta agotar los recursos y que simplemente nos quede una x. Dice entonces que con todas estas reglas que te acabo de enseñar vas a poder ir y destrozar a tu examen. Y eso sería todo por este video. Todo entendido, ¿cierto?
Ah, sí, hija. Normal, sí, hija, tú sabes cómo es la cosa. Pero si hiciste jefe, chava, ¿para qué necesito esa huevada? Capibara, 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 capibara,